Cámaras, cámaras, cámaras por doquier. El primer teléfono con 4 cámaras en la parte trasera no es el Galaxy S10. Vamos a dejarlo retratado a continuación. ¡Comenzamos! Así que les gusta jugar a sus juegos favoritos. Pues disfrutadlos rápido porque se los vamos a regalar a nuestra comunidad. Todos los meses regalamos lo mejor de la tecnología y esta vez vamos a darte la PlayStation 4 con el Red Dead Redemption 2 y la Nintendo Switch con el Pokémon Let's Go. Así que suscríbete ya mismo y activa la campanita para poder participar. Y después sigue el link que te dejamos en la descripción. Porque para Tecnonauta no hay nada más bonito que verte feliz. Hola Tecnonautas, así es, aquí no solamente hay locura de cámaras, sino también locura de regalos. Así que ya sabes, suscríbete y campanita. Vamos, que yo este terminal, Martín, ya lo vi en Milán, así que te dejo a ti hacer el unboxing. Sí, no, es más, vos propusiste que lo haga yo. El Galaxy S10 se presenta en febrero y va a tener 4 cámaras, al menos en la versión más heavy de todas. El S10 Plus, sí. Y acá tenemos uno que es de los baratitos. Bueno, baratito. Es un gama media alta que está bastante salado de precio, pero tiene 4 cámaras. ¿Qué le vas a pedir a la vida, Ana? Que voy a toser. ¿Viste acá que dice European SIM Card Only? Sí. Vamos al momento de consejo en Tecnonauta. Pongámonos celestiales. A ver, eso no significa que no se pueda utilizar esta SIM europea en el resto de países. ¿Cómo tenemos que hacer, Martín, para desbloquear una SIM europea y que se pueda llevar, por ejemplo, a cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica? Lo que tenemos que hacer es encontrar algún tecnonauta macanudo que te ponga la SIM suya durante un ratito. ¿Cuánto tiempo es, Ana? Martín, tienes que hacer una llamada de 10 minutos o un total en llamadas de 10 minutos con una SIM europea y el teléfono ya estará desbloqueado para cualquier lugar. Y ahora vamos a abrirlo, a ver qué tal. Vamos a ver, sí, A9, ven a mí. Está bueno. Bueno, está bueno, está con un plástico, vamos a seguir sacando. Es un terminal grandote, Ana. Ya te dije, Martín, ¿Qué? esto es lo último. Ay, perdón. Vemos acá. ¡Pinchito! Tenemos aquí inicio rápido. Tenemos cargador de carga rápida que se agradece como siempre. También tenemos por aquí USB tipo C. Bien ahí Samsung. Y también tenemos jack de auriculares. Así que la gente está contenta, Ana. Sobre todo tú, ¿no? Sí. Ahora sí que te dejo ya con el Vamos terminal. a ver. Che, me gusta, Mirá. Cuando mirás las especificaciones, 4 cámaras, Infinity Display, 128 GB de almacenamiento. No está mal. Está bonito. Mega fea la postura de las 4 cámaras. Pero ¿cómo hace que 4 cámaras queden bonitas? No hay manera, Martín. Y acá tenemos al bicharraco. A ver, dale la vuelta. Tiene como un efecto en degradé que está entre verde y azul, ¿no? Y aquí también tenemos el sensor de huellas en la parte posterior. El Galaxy S10 va a tener esto mismo, pero lo va a tener así, en horizontal. Creo que también va a venir con algún tipo de degradé. Está de moda, los Huawei lo puso de moda un poco, ¿no? El degradé. Sí, no tiene notch. Pero tampoco es Infinity Display como tal. No, Ana, tiene marcos. O sea, yo no sé qué entiende Samsung por Infinity Display, pero se está pareciendo más a Sony que a Samsung ya. Bueno, tampoco tiene tantos. ¿Acá tiene una cámara solamente o 2? Sí, una. Acá abajo USB-C, altavoces, auricular, volumen, encendido. ¡Oh my god! ¿Qué es esto? Tenemos un botón para Bixby, Ana. Seguramente. Hemos cortado la filmación porque ha sonado el interfono y nos acaban de traer esta caja, Martín, ¿y qué hay dentro? Mirá lo que hay, Ana. Una caja de Xiaomi, con el logo de Xiaomi, no sé lo que hay dentro. Xiaomi nos hace un regalo. Xiaomi nos quiere, Ana. Por fin nos quiere Xiaomi. Un regalo de Navidad, eso lo tenemos que abrir en un vídeo, Martín. Sí, lo dejamos acá. ¿Cómo lo ves, Ana, esto vos? Bueno, yo ya lo vi en Milán, Martín, no te puedo dar primeras impresiones. ¿Cómo lo ves tú? Un poco retro. Te digo, a ver, la calidad de la pantalla es un gama media y es normal, pero hoy por hoy creo que se podría, por este precio, poner algo bastante mejor. A ver, estamos diciendo que es un gama media, Martín, este terminal porque lleva un procesador de gama media, el Snapdragon 660, y por el precio no es de gama media. No, está a los 600 euros aproximadamente. 599 exactamente cuando salió, ahora se puede conseguir en algunos sitios por 550, lo he visto. A ver, lo que veo es que los colores y demás es AMOLED, pero tiene bastante azulados, ¿no? Es como que está un poquito tirando azules, ¿no? Los blancos. Sí. Bueno, no está mal, está bien, pero vamos, que para 500 euros yo no espero algo así. Vamos a ser positivos, Ana. ¡Positivos! Va, ¿cómo notas la interfaz y todas estas cosas? Bien.
normal. No vuela, pero fluye con regularidad. ¿Vos cómo la ves, Ana, la interfaz? Yo allí la vi como las típicas de Samsung, Martín. Nada más que eso. Le falta un punch, ¿eh? Y parece que sí, este botón de acá es nuestra amiga Bixby. Esa amiga pesada que no la invitás y viene igual a la fiesta. Bueno, es Bixby, acá está. A ver si al menos habla tu idioma, porque decís... Así le haces y no le entendés una mierda. Pero bueno, no. Inglés, chino y coreano deduzco ahí o algo así. Nos habían dicho que ya estaba en español, todavía no lo tienen acá, capaz que habrá que actualizar. No lo voy a probar ahora, no me lo insistas. ¡No insistas! Recordemos, tenemos 600 megas de subida y de bajada. A ver si se lo banca. A ver. Bueno. No está mal. Dentro de la media, digamos, ¿no? En 213. Y de subida... Un poquito menos, pero tampoco está mal. ¿Llegará a los 200? No, se queda ahí. 184. Bueno, le damos un aprobado ahí bien, ha pasado bien. No está mal. Vamos ahora a ver algo que le va a doler. ¡Le va a doler mucho! Bixby no, Martín. No, Bixby, basta, Bixby. No aparezcas más, no te quiero. Ya se le nota ahí los entrecortes. Un aviso para Samsung. Hola Samsung, ¿cómo estás? Acá Martín Cuevas de Tecnonauta. Quería hablar contigo porque realmente yo quiero la marca. Realmente, no lo digo, pero soy un poco fanboy de muchas cosas que tienen. Pero estamos en 2018, por si no se enteraron. Y si bien en lo que respecta a la gama alta lo están haciendo bien, tienen muy buenos productos, muy buenos productos. Hermano, querido, 500 y pico de euros por esto funcionando así. A ver las 4 cámaras cómo funcionan. Pero, Samsung, yo te quiero. Yo te quiero, Samsung. Así se ha quedado Martín con la puntuación de Antutu. Yo voy procesando lo que vamos a decir cuando terminen las conclusiones ahora. Pero, a ver, esto no calentó mucho, ¿no? No, caliente no calienta. Ni siquiera vale la pena poner la cámara térmica porque no calentó nada. El resultado, 140.476. Esperable, digamos, ¿no? Vamos a probar las cámaras. Martín, tráete por ahí algunos juguetitos y vamos a ver. Ahora empieza lo interesante. Si hay una razón para comprar este teléfono, tiene que ser por las cámaras. ¿O no, Ana? ¿O no? Sobre todo, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a encender y vamos a ver qué es lo que pasa. Y básicamente lo que nos dice acá es que tenemos 3 cámaras utilizables. La cuarta es para hacer el desenfoque. Sí, esta es la cámara normal. Esta es la del zoom por 2. Y esta es gran angular. Así que vamos ahí. Estamos ahí y hacemos en 3, 2, 1. Con todas las cámaras, Martín, Sí. has de hacer. Vamos a tirar zoom. Uy, esta le cuesta enfocar. 3, 2, 1. Y ahora con la otra. Creo que salió desenfocada. 3, 2, 1. Sí, salió desenfocada esta. Vuélvela a hacer. Ya sabemos que el enfoque Le cuesta. ¿Ahora? mejor. Uno de los grandes problemas y por los que ya nosotros no le teníamos mucha fe es que ninguna de las 5 lentes de esta cámara viene con estabilizador óptico. Primero el efecto desenfoque, porque una de estas cámaras es para conseguir el modo retrato. No puedo, con la izquierda. Ahí, no sé qué salió. Uf, No, mira. mira. Tendría que ser una cámara premium para que eso salga bonito, Ana. Pero además de eso, el modo desenfoque... No esperaba gran cosa porque Samsung en sus teléfonos, incluso gama alta, tampoco es bueno. Así que vamos Con la selfie. Cámara vídeo, vamos. La grabación aquí. Esto está con estabilizador digital, te aseguro, porque me recortó cuando lo hicimos. Mira, me permite saltar entre el modo normal y la cámara zoom. No me permite, creo, ir a la cámara ultra wide. No podemos hacer vídeo con la cámara ultra wide, Ana. El enfoque, a ver qué tal. Le cuesta horrores. Todavía no me enfocó. Oh my god, Ana. Oh, Dios. Todavía no enfoca, hijo de... Estamos pasando por el empedrado. No hace demasiado. Digamos que la estabilización digital va bien. Ahora fotos sin luz, Martín. Vamos a la foto sin luz. Cámara normal. No se ve mal esta, ¿eh? No. 3, 2, 1. Zoom, 3, 2, 1. Wide. Esto sí se ve mal. Vamos con la selfie, Ana. Acabemos con este sufrimiento. 2, 1. ¿Y esto? Está nevando en Fortnite, está nevando. Ah, la nueva temporada, ¿no? Claro. Altavoz.
Tiene uno solo, por acá abajo. A ver, no creo que lo tape jugando, porque es como el formato no da para eso. Vale, a ver, vamos a ver los gráficos. Calidad baja, te lo ponen predeterminado. A 20 cuadros por segundo. ¿Alguna vez nos lo había puesto así en algún móvil que hubiésemos analizado, Martín? No, vale que tampoco estábamos probando muchas gamas bajas últimamente. Nivel bajo, claro, no se ve una mierda. O sea, todos los detalles y demás está en lo mínimo. E incluso con eso, Mosquea un poco. al menos tenemos la Galaxy Skin, nada. No necesito ver más, Ahorrémonos el sufrimiento de verme perder nuevamente. No necesito ver más de este teléfono. Cuando valoramos un producto en Tecnauta siempre lo hacemos en relación a su precio. Y en este caso vamos a ser extremadamente duros, principalmente por eso, pero no únicamente por eso, porque incluso en gamas bajas o móviles que serían considerados por su precio de gama baja, vemos funcionamiento, unas sensaciones mucho mejores que en este. Y no te estoy diciendo de que no te compres un Samsung, te estoy diciendo que no te compres este Samsung. Martín, es que yo, por ejemplo, he visto el S9 o el S9 Plus a poco más del precio de este o incluso más baratos que los 600 euros que actualmente cuesta este. Y tienes una experiencia de usuario completamente distinta a la que tienes con este terminal. Es que el Galaxy S9 podrá tener dos cámaras, pero tiene dos camarones tremendos. Galaxy S9 es uno de los mejores del año. Esto que estás recortando por todos lados sin necesidad. Es que te puedes comprar lo mejor de lo mejor, que incluso es de este mismo año, al mismo precio. O sea, no te compres este teléfono. Es más, en la descripción acá abajo vamos a poner enlaces de compra, pero no de este. Vamos a poner enlaces de compra del Galaxy S9 a un muy buen precio. Por favor, por el amor de Dios, no seas esos compradores desprevenidos. Hasta tal punto hemos llegado cuando estábamos fuera de cámara, Martín me ha dicho, estoy muy enfadado. Es que me da bronca, porque a ver, este móvil nos lo dieron para probar, nos lo prestaron amablemente y se lo agradecemos de corazón, pero de corazón también tenemos que decir, por el bien de Samsung no lo recomendamos, porque queremos recomendar cosas que valgan la pena y que la gente después renueve. O sea, esa es la idea. Nosotros cuando hacemos un vídeo, no decimos, bueno, este vídeo es una mierda, da igual. ¿Por qué? Porque la gente si después entra y lo ve y es feo, no va a querer ver otro vídeo nuestro. Y lo mismo pasa con los productos. O sea, no hagas esto, no compres esto. Compra un Galaxy S9, también hay otros móviles, no quiero hablar de otras marcas, porque si estás viendo este es porque te interesan los Galaxy y tranquilamente puedes comprar un Galaxy del que te sientas contento y orgulloso sin tener que entrar en este engañabobos. Bueno chicos, nada más. Nosotros nos vemos En el próximo vídeo. Chao. Chao.